Me han pedido que hablemos entonces un poco de las propuestas frente a la criminalización de la protesta. Yo diría que el contexto es importante en este sentido. Aquí nos estamos debatiendo un escenario de oportunidad, y ese escenario de oportunidad es la posibilidad de parar la guerra y construir la paz. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que lo que uno esperaría es que un posconflicto, un posacuerdo genere una gran movilización social y que toda esa agenda social que está aplazada se haga exigible a través de la protesta, en el entendido en que los puntos de negociación de las FARC y los puntos de negociación que van a tener el ELN, en esos puntos no cabe la agenda social de este país. Es decir, en esa agenda, por ejemplo, no está la agenda del movimiento sindical, o no está la agenda del movimiento comunal, o no está la agenda de muchos sectores del país. ¿Eso qué implica? Que esa agenda que está aplazada se tendría que ordenar en una agenda social de paz, que esa sería la primera propuesta que yo haría, y esa agenda social de paz se tendría que volver una bandera de movilización, y por supuesto que el movimiento sindical siempre ha tenido una agenda laboral, una agenda de estabilidad laboral, una agenda de negociación colectiva, libertad sindical, etcétera. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que las élites de este país, hay una élite de extrema derecha que no quiere la paz y que quiere la continuidad de la guerra. Y la otra élite de la extrema derecha que quiere la paz, quiere una paz gratis, quiere una paz sin cambios, que es la de Santos, obviamente, y la de burguesía de este país. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros somos el pueblo, nosotros también queremos la paz, pero queremos la paz con cambios. Y esa paz con cambios implica defender el único derecho que es innegociable, inderogable y que no se le puede ceder a los poderes públicos, que es el derecho a la protesta y la movilización. Es decir, los ciudadanos le delegan al Estado el monopolio de las armas, le delegan al Estado el monopolio de los impuestos, le delegan al Estado, a los congresistas, a hacer las leyes, le delegan a los jueces a administrar justicia. El único derecho que es indelegable es el derecho a auditar, a protestar, a criticar, a controvertir las políticas públicas. Es un derecho, digamos, del constituyente primario del pueblo que no se puede delegar en el Estado. Y es ese derecho entonces el que hay que hacer valer en este contexto. Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita, en el término de la criminalización de la protesta, identificar ese aparato judicial que es el que ha permitido la criminalización, porque es que la criminalización de la protesta es un crimen de Estado. A diferencia de cuando asesinan a un sindicalista y le echan la culpa que a los rastrojos, o que a las águilas negras, o que a una banda criminal, ¿no? En el tema de la criminalización de la protesta, el autor directo es el Estado. Es decir, es una responsabilidad que no se puede pensar. El presidente de varias formas lo hizo por muchos años con la Justicia Penal Militar juzgando civiles, lo hizo después con la justicia secreta, jueces secretos, fiscales secretos. Algunos de ustedes padecieron y pagaron cárcel por eso. Por ahí estaba Domingo, que siempre me toca ponerlo de ejemplo ahí con lo de la justicia secreta. Y ahora está la justicia antiterrorista, que es una justicia. Yo tengo una carta que me dieron esta semana en Europa de cómo le contesta la Fiscalía que hicieron una carta de solidaridad con el Beltrán, y la contesta la Fiscalía y es una carta terrible. Entonces fíjense ustedes que hay una doctrina al interior de la Fiscalía y de los jueces especializados. En materia judicial normalmente nunca hay transición política. Los jueces se quedan ahí hasta que se mueren de viejos o se retiran forzadamente. Entonces, si nosotros no cambiamos la Fiscalía, está previsto que los líderes sociales
sean objeto de amnistías o indultos o que las condenas sean revisadas por el Tribunal para la Paz por haber sido criminalizados sin que sean de las FARC ni del ELN. Es decir, los que son víctimas de la protesta social pueden salir de la cárcel. El problema es que si el aparato judicial se mantiene vivo, pues la vuelven a llenar. Es decir, las desocupamos con ocasión de la firma de los acuerdos y a renglón seguido, en los años subsiguientes, la volvemos a llenar por varias vías. Por vía de seguridad ciudadana, que sería una de las que habría que derogar, pero también por el nuevo Código de Policía. El nuevo Código de Policía permite o propone los allanamientos, las detenciones sin orden judicial, etcétera, una cantidad de mecanismos que por tiempo no lo voy a decir. Entonces, si esas fichas no se sacan del Poder Judicial, las cárceles se van a volver a llenar en el mediano plazo, porque va a haber una reactivación de la protesta y va a haber la consecuente criminalización de la protesta. El otro tema es que yo creo que el desmantelamiento del SMAT es otra de las propuestas que hemos venido moviendo en el Congreso. El ministro de Defensa no solamente me dijo que no lo iba a desmontar, sino que lo iba a duplicar. ¿Sí? Que porque era eficaz desde la perspectiva de la Policía Nacional. ¿Eso qué implica? Implica también el cambio de la doctrina militar. Esa es otra propuesta fundamental, porque yo les decía, no reformemos el Código de Policía hasta que no definamos qué hacemos con las policías. Desde mi punto de vista, la policía se tiene que convertir en un órgano civil que no debe estar adscrito al Ministerio de Defensa, sino a la policía, al Ministerio del Interior o a un Ministerio de Naturaleza Civil o a un Ministerio de Seguridad que se cree de naturaleza civil. Hoy en día la policía está militarizada, está incorporada al Ministerio de Defensa y se le ha involucrado en actividades contra insurgentes. Entonces, fíjense ustedes que un código de policía democrático, porque el que tenemos hoy es un código del estado de sitio, es un código del 71, expedido por facultades de estado de sitio, convertido en legislación permanente y luego modulado por la Corte Constitucional. Entonces, un nuevo Código Nacional de Policía implica redefinir qué vamos a hacer con la policía en un escenario de posconflicto, de posacuerdo. Entonces, ese desmonte de esa legislación, ese desmonte de ese aparato judicial y ese desmonte de la doctrina que hace que la Fiscalía le conteste a los europeos en la forma que contesta en el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, donde prácticamente se le condena por pensar diferente y por hacer investigación social sobre el conflicto armado en Colombia. Es por eso que condenaron al profesor Miguel Ángel Beltrán. Y consideran que ese estudio y el haberse especializado en investigación social frente al tema de las FARC lo vuelve miembro intelectual de las FARC. Es lo más absurdo, es la criminalización de la inteligencia, de la academia, del análisis político y demás. Entonces, para no abusar del tiempo, yo creo que esas son las propuestas estructurales que hay que hacer. Reconocer el problema, buscarle la salida a los que están en las cárceles o a los que están condenados con el Tribunal para la Paz y con el sistema de verdad, justicia y reparación que se ha pactado en La Habana, y mirar hacia adelante cómo desmontamos esto. ¿Por qué yo digo que se pueden llenar rápidamente las cárceles? Tengan en cuenta que cuando se hizo el paro agrario, se cometieron más de 952 violaciones de derechos humanos en 3 meses en el marco del paro agrario y se cometieron varios cientos de detenciones. Si ustedes miran en el tema, por ejemplo, de los robos en almacenes de cadena, es fácil que en un solo mes los aparatos de seguridad de los almacenes de cadena, por robos de champús, por robos de cremas, por robos de calzones, de lo que quieran en los supermercados, metan al mes 3.000 personas presas. Al mes, 3.000 personas presas por robos en almacenes de cadena. Entonces, yo no me imagino en unos escenarios de protesta, en unos escenarios de movilización, en un nuevo paro agrario, en paros campesinos, en las protestas indígenas, cuántas detenciones se pueden dar
en periodos muy cortos, donde pueden detener masivamente a muchísimas personas y judicializarlas. En La Habana está el sistema para sacar de la cárcel, que tiene que ver con el Congreso, obviamente, pero ustedes saben que allá nosotros somos minorías, allá nosotros damos todos los debates, es mirar cómo revisamos ese poder judicial, esas doctrinas militares y cómo logramos realmente vacunar en contra de la criminalización de la protesta. En nada nos ayuda nacional. Ustedes están viendo cómo, con ocasión de lo que pasó en París, pues la primera reacción inmediata es que todos los que están llegando a Europa son terroristas. Esa fue la primera calificación que le dieron, ¿no? Nadie habla nada de los 270.000 civiles que han muerto en Siria, de los bombardeos a civiles, de los niños y mujeres y todos los que han muerto en Siria, pero sí se está agenciando una toma antiterrorista. Cuando yo planteaba lo del SMAT, el ministro de Defensa me decía, bueno, ¿cómo reprimen las protestas en Estados Unidos o en París, Berlín? Y hay unos aparatos represivos que hacen lo mismo que hacen los aparatos represivos de Colombia. Entonces esta es una gesta mucho más que nacional, el tema de cómo combatir la criminalización de la protesta.